Praileaitzko bazuloa atondo zirkularra daka, forma konikoa duena, eta handikan zenbait galeria zabaltzen dira. Hegoaldean bi galeria zirkular ditu, bata bestearen atzean, gutxi gora bera 50 metro karratu bana dutenak. Indusketa 3 eremu horietan egin dugu. Habría que destacar sobre todo los que pertenecen al Madenis inferior, por su excepcionalidad, pero no solamente por eso, sino por la ausencia de los materiales de las industrias, de la fauna y de los elementos que habitualmente aparecen en este tipo de cavidades. Es decir, la industria lítica, la industria ósea, los restos de fauna son prácticamente inexistentes, son muy escasos, y sin embargo aparecen un número considerable de piezas de un gran valor que convierten a esta cavidad en un lugar referencial a nivel del continente europeo. Entre los materiales más espectaculares destacan las piezas de collar, piezas colgantes fabricados en piedra negra, pulida completamente, recogidos probablemente en el cercano río Deva, decorados prácticamente todos ellos, y esas piezas, esos colgantes, han aparecido agrupados en conjuntos, podríamos llamar collares, entre los que destaca uno de 14 elementos perfectamente conservado, como si lo hubiera depositado el día anterior y lo hubiera dejado in situ. Destaca también una pieza que por su forma recuerda a las Venus paleolíticas centroeuropeas, una pieza en piedra pulida negra espectacular. Paralelamente a los trabajos de excavación arqueológica se realizan diferentes prospecciones en el interior de la cavidad, y durante uno de los trabajos concretamente de topografía de la cueva se descubrió un punto de color rojo en el interior por parte de los topógrafos Txomin Ugalde y Giorgio Studer. A partir de ese descubrimiento ya se encarga a Marcos García que realice una prospección sistemática de la totalidad de las paredes de la cueva, y fruto de esos trabajos es el hallazgo de diferentes agrupaciones de puntos y rayas de color rojo en una zona profunda de la cueva, en zonas muy frágiles de la cavidad, sobre banderas estalagmíticas, y en una zona muy uniforme, vamos a decir, muy concentrada. Y bueno, falta el estudio de estos hallazgos, pero de momento todos los datos apuntan a que corresponden a una época paleolítica que puede oscilar entre un Solutrense, un 18.000, por decir algo aproximadamente, o incluso corresponder a épocas algo más recientes que incluso también pudieran enlazar con el 15.500 del nivel de los colgantes. Zer zango genuen, peni hartu egun lagu ez bilatzie, o tontorpeixe gelditze zainkula ez bilatzeatik gu, ez. Azken baten guk sala oxeanak eta rekorrido danak kuebinak gu danak aztertu genion. Eta gu jute ginen marrazki ikusgarri batzun bila. Genialin, ez da animali batzun interpretazioen bidez, marrazki ikusgarri batzuk ikustea jute ginen, ez punto batzukin ez ginen konturako, porque aitzin bertan egoteiek gaur egunin burniz bidez o manganesun bidez kolorazio natural batzuk orman egotegiena, eta punto gorri hoxegin oso zaila da. Espezialiste bat izan behar du hori denostatzeko, ala diela. Los materiales que ha proporcionado la cueva de Praileaitz, ya hemos dicho anteriormente, no indican en absoluto que la función de esa cueva sea una actividad como las de su entorno, sino que los materiales excepcionales y abundantes apuntan a que en su interior se realizó una actividad de tipo especial o de tipo ritual, pudiéramos decir, y eso lo decimos no solamente por la ausencia de los materiales normales que aparecen en estas cuevas, sino también por los materiales estos excepcionales, que no solamente son los colgantes a que hemos hecho referencia, sino otros elementos como por ejemplo lápices de ocre facetados para pintarse, etcétera, etcétera. ¿Quién habitó en Praileaitz durante esas estancias probablemente temporales y no de muy larga duración? Lo desconocemos, pero teniendo en cuenta algunos elementos, por ejemplo el asiento que se encontraba a la entrada en el vestíbulo,
el hogar que había frente a él, donde sí que aparecían restos de huesos calcinados, de una concentración importante de fauna justo al lado del hogar, apuntan a que probablemente fuera un único individuo el que habitara la cavidad de una forma temporal y cuya función, aunque desconocemos con precisión, pudiera estar relacionada con ese tipo de actividades, vamos a decir, rituales o de conocimientos especiales, de consulta, etcétera. Gure taldeen lan berezine printzipalenetarikoa da, ez? Beti izan dauna, eizta egin txagurrena, ez da? Oli horretan da behien txagurrek gora, behera, aldemenea eta zazi hartin horri bili berrizitun, da eizta ezi azaltzeko ni txagurrek eldien, tiru odorrizte guri horitxe da. Guk basartaran bidez da, batzute jakiten da, ez? Da bela, zer da hola, deno, basarri ez da ontok izen, oestak izen tok izen, eta kare haitze da ontok izen, basartu enberrizteten dugu, ote hartin, oso arkaitz bizin hartin, oso peligrozko toki askotan, azken batin ez da kata egitea lana barrien, ez da, aurkitzia. Kue bat aurkitzen badin badeu, ino ez da gizena, poza ondinen hau txizita, ez da. Berri bat aurkitu dugu, nolako behan, eta zer aurkitu dugu, hori guziko baina aurkitzia, principala eta lan oso zaile eta garrantzitsua. Lan horrek neketsua eta ezkergutzikoa dirudi, baina ikerketa arkeologikoaren prozesuaren barnean kokatu behar dugu. Beste taldeek, bai induzketa lanak, bai espezialistek egiten dituzten lanaren lehenengo pausua, oinarrizko pausua dela esan dezakegu. Miagetan bitartez, aurkitu jau 80 haizulo aztarnategiakin. Haietatik 16 dira ehortzketak dituenak. Beste 15 dire aire librekuek. Eta azkenik beste 16 dira trikuharriek eta tumuluekin. Hortik gaurera beste hainbat haizulo aurkitute dauzkeu lantzeko. Cuando estamos hablando de trabajo arqueológico, de investigación arqueológica, en ocasiones nos olvidamos de una fase fundamental que es el trabajo de prospección y sin el cual no se podría llevar a cabo ningún tipo de actividad arqueológica. Es decir, si no conocemos los yacimientos, primero no los podríamos conservar y segundo no los podríamos investigar. El trabajo de prospección arqueológica en el caso de la zona que estamos hablando, del Bajo Deba, y la participación directa del grupo Munibe Taldea es clarísima. Lo es también con el descubrimiento, por supuesto, de la cueva de Preiliaitz, y sin su trabajo hoy no hubiera sido posible ni haber hecho la excavación arqueológica ni tener los resultados tan importantes que estamos teniendo hasta este momento. Ni amesetan hortxe egite, tresna zarrakin, tresna politekin, o margo batzukin. Eta margo ez izen daren, margo izen dizela mitzet, historia horreko margo izen dizela. Hasieratik amesik geixena buruen astu diuna izen da marguek aurkitzia. Eta bagina bat arrato zulo zabaldu dugu, desartu esperantza horrekin, baina oinartzeko deanak utzi gerten diguen, peto. Bukatzeie paeta bastar baten, ego gazta bitzezagu geure zuluen. Da, orduan izetea desengainoi handine, porque aurreko egunetan amesetan eotezea, haure zaldoko jau, hori anjungoa ditu, hori botako jau, hori azkenien, batez, beto. Eta hori izen da, desengainoi handinetako izetek egunak. Banaga askotan gainea.